Buenos días, mis hermanos. El Señor me les bendiga grandemente y a todos nuestros amigos también que en esta mañana nos sintonizan para una vez más compartir la palabra del Señor. Y uno de los elementos en nuestros hogares y que en la vida se han vuelto indispensables son los espejos. En mi casa, por ejemplo, tenemos 8 de ellos, de diferentes tamaños. Así que antes de salir a la calle, tenemos mi esposa y yo la oportunidad de revisar nuestra apariencia física. Con la ayuda del espejo revisamos si estamos bien peinados, bien vestidos, la corbata está en su lugar. En última instancia, el espejo nos dice si lucimos adecuadamente como para salir de casa a donde quiera que vayamos. Recientemente descubrí que otro de los múltiples usos que se le puede dar al celular es también usarlo como un espejo. No obstante, con tantos espejos a nuestra disposición, hemos adquirido la manía de revisarnos también en los espejos cuando estamos por la calle, o incluso hacemos uso de las vitrinas de las tiendas como si fueran espejos. Y no me estoy quejando de los espejos, ¿ok? Creo que en mi caso son un gran aliado. Los espejos tienen en nuestras vidas un propósito claro: ayudarnos a revisar nuestra apariencia física y servirnos para corregir aquello que no está bien o que no se ve bien. Por ejemplo, antes de empezar a grabar el sermón, tengo que mirarme en el espejo, asegurarme que la corbata esté derechita, que estoy bien peinado. Y para eso, ¿qué utilizo? Un espejo. Pero si bien los espejos nos ayudan con nuestra apariencia exterior, ellos nunca pueden corregir o arreglar nuestro aspecto. Ellos nos sirven como referencia únicamente. Por ejemplo, si al mirarnos al espejo descubrimos que tenemos la cara manchada con la salsa de tomate que tenían los espaguetis que comimos al almuerzo, ni a usted ni a mí se nos ocurrirá lavar el espejo, lavar la imagen que hay en el espejo, ¿cierto que no? Tampoco sería una solución sabia ignorar lo que el espejo nos está mostrando. Tendríamos que lavarnos la cara con agua y jabón hasta que la mancha desaparezca. En ese sentido, el espejo habrá cumplido con su propósito de reflejarnos dónde está lo manchado, y el agua y el jabón con el propósito de quitarnos lo manchado. Así como el espejo sirve para revisar nuestra apariencia física y el agua y el jabón para lavar la mancha, también hay un espejo que sirve para revisar nuestra condición espiritual. En este caso son los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Y la sangre de Cristo es la que sirve para lavar la mancha del pecado. La condición de nuestra vida espiritual se ve reflejada en la manera como obedecemos o desobedecemos a la palabra de Dios. Ese es nuestro espejo. Al igual que con cualquier espejo, ellos nos dicen lo que hay que corregir, los mandamientos de Dios, pero somos nosotros los que tomamos la determinación de seguirlos o ignorarlos. Exactamente que lo mismo que hacemos con nuestra apariencia exterior en el espejo. El espejo nos dice esto, nosotros sabemos o determinamos si lo corregimos o no. Lo interesante de todo este proceso, es que sin darnos cuenta, nosotros los hombres nos convertimos en espejos, en donde rápidamente podemos notar los defectos, los errores y los pecados de otros, pero los otros también lo pueden hacer con nosotros. Lo curioso es que en lo que respecta a otros, nosotros no dudamos en señalarles el pecado. Somos esos espejos que hablan, que apuntan, que dicen. Pero casi nunca o difícilmente somos el espejo para nosotros mismos, para señalarnos nosotros. En ese caso podríamos decir que somos espejos de una sola dirección, apuntar a todo el mundo. Jesús solía llamar a ese tipo de personas que eran espejos en una sola dirección, hipócritas. Yo quizás estoy siendo en esta mañana tal vez
más diplomático o amable. Dentro del relato que nosotros venimos siguiendo en el Evangelio de Juan, hoy nos encontraremos con una situación bien particular en la que Jesús pone en evidencia a los líderes religiosos acerca de la manera superficial y errónea en la que ellos están interpretando la ley de Dios. O sea, están fallando como espejos. Ellos estaban usando la ley a su acomodo para juzgar a otros. Se habían convertido en espejos para otros, pero no podían ver sus pecados. Es decir, no servían como espejos para ellos mismos. Por lo tanto, cualquier juicio que ellos pronunciaban era superficial, era basado en las apariencias y además era inválido y erróneo. Es lo que Jesús quería mostrarles. Y por eso en esta mañana lo quiero invitar para que abramos nuestras Biblias. En el Evangelio de Juan, el capítulo 7, los versos son 19 al 24. Y prestemos mucha atención a lo que Jesús nos quiere decir con este pasaje. Y la manera como los mandamientos de Dios deben ser usados de manera correcta. Para corregir primero que todo nuestra conducta, es decir, nuestra apariencia espiritual. Y luego sí podremos ayudar a otros a corregir la suya. Es decir, podremos juzgar a otros, podremos señalar a otros, podremos exhortar a otros. Así que en este pasaje que vamos a mirar en esta mañana, resaltan tres temas importantes que Jesús conversó con los judíos. Y el primero de ellos es que nadie cumple la ley de Dios completamente. Nadie. Lo segundo es que hay una importancia en aplicar correctamente la ley de Dios. Es muy importante que apliquemos la ley de Dios correctamente. Y tercero, podríamos decir que no debemos juzgar a otros por las apariencias simplemente. Así que vamos a ir al texto, mis hermanos, en esta mañana, sin más demora y sin más preámbulo. Dice el verso 19, presten mucha atención a esto. Empieza con una pregunta. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, ¡demonio tienes! ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Así que lo primero que vamos a examinar en esta mañana, en estos dos primeros versos, es que según Jesús, nadie cumple la ley de Dios completamente. O como dicen los centroamericanos, que ya se me ha vuelto una costumbre también mi palabra, nadie cumple cabalmente la palabra de Dios. Juan continúa relatando que la controversia entre Jesús y los líderes religiosos en Israel iba en aumento. Ustedes se han dado cuenta que todo este capítulo 7, esa controversia, ese debate ha ido aumentando y aumentando y aumentando. Y recuerde que al inicio de este capítulo no solo intentaron acusarlo de ser un falso maestro, sino que también lo acusaron de ser un iletrado, carente de credenciales para poder enseñar. Y a medida que le iban haciendo esas acusaciones, Jesús las va derrumbando una a una. Y ahora procede a poner en evidencia, les voltea la mesa prácticamente, ahora les dice, ustedes son. Y pone en evidencia a los líderes religiosos delante de todo el pueblo, utilizando la misma estrategia que ellos estaban tratando de usar con esos argumentos. Por eso este pasaje de repente para nosotros nos parece no tener mucho sentido. Y en esta mañana quizás este primer punto sea muy teológico y muy contextual al tiempo de Jesús, pero es necesario hacerlo así para que nosotros podamos entender la aplicación y podamos ver la verdad profunda que Jesús quería decir allí y que se mantiene aunque han pasado 2000 años, ¿cierto? Jesús estaba estableciendo allí una estrategia para desenmascarar a aquellos líderes por ese doble estándar de vida que tenía, de ser capaces de ver el pecado en los demás, pero no ver su propio pecado. Por eso es necesario que retrocedamos por un momento en el relato de Juan y así podamos comprender esta escena que aquí en el capítulo 7 Juan nos relata.
Desde el momento en que Jesús sanó al paralítico de Betesda, ¿recuerdan? Fue en el capítulo 5, los judíos lo acusaron de violar la ley de Moisés con respecto a guardar el día de reposo. Porque el día que Jesús sanó al paralítico en el estanque de Betesda era sábado. Si usted va rápidamente a Juan, capítulo 5, por el verso 16, así dice: y por esta causa, dice textualmente, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Cuál era esta causa? Había sanado al paralítico. ¿En qué? En día de reposo. ¿Y qué querían hacer ellos? Matarlo. Tengan en mente eso. Una vez más, cuando llegamos al capítulo 7, tan pronto empezamos el capítulo 7 en el verso 1, también encontramos la misma dinámica. Jesús no quiso subir a la celebración de la fiesta de los tabernáculos porque sabía que los judíos lo querían matar. Entonces ya tenemos ese contexto. Aquellos hombres estaban buscando una razón, estaban buscando un argumento legal para poder eliminar a Jesús y salir de allí con las manos limpias. Por eso utilizan el argumento de que estaba quebrantando la ley de Moisés. Así ellos quedaban bien, a Jesús lo hacían quedar como un criminal, y el justo castigo para un criminal por violar la ley de Dios era la muerte. Entonces ellos iban a quedar perfectamente. Pero, como ellos no contaban con quién era Jesús y lo que era capaz de hacer, por eso Jesús los contraataca con esta pregunta retórica que encontramos aquí en el verso 19. Básicamente le está diciendo: bueno, déjenme hacerles una pregunta entonces. Ustedes me acusan de que yo quebranté la ley. Les dice: ¿no os dio Moisés la ley? A esa primera parte de la pregunta, todos aquellos hombres judíos religiosos debieron haber asentido con su cabeza que sí, Moisés les dio la ley. Y ahí inmediatamente en la misma pregunta le dice: entonces, ¿por qué ninguno de ustedes la cumple? ¿Ve la contradicción? Lo que Jesús les dijo es que ninguno de ellos estaba cumpliendo la ley completamente como ellos afirmaban. Ya que los líderes, mire esto, acusan a Jesús de quebrantar el día sábado, el día de reposo, pero ellos estaban planeando matarlo. Desde el momento en que Jesús sanó al paralítico en Betesda, capítulo 5, hasta aquí, según algunos teólogos, había pasado cerca de un año. Nosotros no notamos eso al leer las escrituras porque vamos de un capítulo a otro. Había pasado cerca de un año. Estos líderes religiosos habían estado planeando matar a Jesús por cerca de un año. No era nada nuevo. ¿Qué mandamiento estaban quebrantando ellos al planear matar a Jesús? El sexto mandamiento: no matarás, que estaba precisamente en la ley de Dios. Así que es aquí donde el Señor los pone en evidencia, porque según ellos estaban preocupados, muy celosos, muy ofendidos, porque Jesús había sanado a un paralítico en el día de reposo y había quebrantado la ley. Pero ellos no tenían ni el más mínimo problema, ni el más mínimo sonrojo, ni la más mínima vergüenza de llevar casi un año planeando la muerte de Jesús. Por eso aquí nos encontramos algo de la conversación que nos puede sorprender por un momento. La multitud, ante la afirmación de Jesús, le dicen que está poseído por un demonio. En el lenguaje de hoy podríamos decir que lo que aquellos hombres quisieron decir es que estaba loco o paranoico. ¿Quién te quiere matar? No estés inventando cosas. Pero lo que pasa es que el pueblo en general no sabía que los judíos, es decir, los religiosos, los líderes religiosos, estaban planeando eso en secreto. Y ya tenían algún tiempo. Pero Jesús los desenmascara delante de todo el mundo. Aquí Jesús establece la base para su argumento. La ley de Dios y la comprensión y aplicación amañada que hacían los judíos de ella. Nosotros hoy vivimos regidos por diferentes tipos de ley. Penal, civil, migratoria, la ley de tránsito, la ley aduanera, la ley policial,
la ley de recursos naturales, en fin, una cantidad. Pero en términos generales, ¿cuál es el propósito de todo este sistema de leyes? Mantener el orden en las diferentes áreas de la vida social. Mantener el orden. Este conjunto de leyes cumple con el propósito fundamental de que, primero, de advertir las consecuencias de quebrantar uno de sus mandamientos o uno de sus estatutos y las consecuencias que se reciben por hacerlo. En este caso, si seguimos utilizando la metáfora que utilicé al principio, la ley sirve como ese espejo moral y ético en el cual nos miramos para saber qué es lo correcto y qué no es correcto. Botar basura, cruzar a la izquierda cuando no se debe, etcétera, etcétera, etcétera. Y así imponer el respectivo castigo a quienes infringen esa ley. Si nosotros somos honestos, y mire que por eso era que decía, tenemos que ser espejo primero para nosotros. Si nosotros somos honestos, todos en algún momento, y empiezo por mí, hemos quebrantado alguna de estas leyes. Hemos cruzado donde no se debía, el policía no nos vio. Hemos puesto basura donde no se debía y nadie nos vio. En fin, de alguna manera, hemos quebrantado la ley. Hemos evadido de pronto algo de impuestos, alguna cosa. Pero lo que pasa es que nadie nos ha sorprendido. Las autoridades competentes no nos han pillado en el asunto. Entonces, nos sentimos inocentes. Sentimos que no somos culpables de quebrantar ninguna ley. Y muchas veces, si nosotros verdaderamente, vuelvo y repito, fuéramos honestos, reconoceríamos que nosotros las hemos quebrantado. Y nosotros también somos culpables de infringir la ley de los hombres. ¿Quién no ha ido a más velocidad de la que permite el límite? Así como esa ley humana regula todos estos aspectos éticos y morales de nuestra forma de vivir en sociedad, Dios estableció la ley para los hombres. Y esta marca, delimita cuál ha de ser el comportamiento del hombre para con Dios primeramente y luego con su prójimo. Lo mismo sucede, es el mismo principio con la ley de los hombres. Con la ley de Dios, todos somos culpables de quebrantarla a diario. Todos hemos quebrantado la ley de Dios a diario y la seguimos quebrantando. No importa si somos cristianos o no, seguimos quebrantando los mandamientos de Dios. La gran diferencia con la de los hombres es que cada vez que quebrantamos la ley de Dios, Dios nos ve y lleva la cuenta. Dios sí nos ve y no tenemos excusa. No tenemos ninguna excusa válida para justificarnos. Por eso es que quizás, y quiero utilizar esa palabra, quizás, haciendo un gran esfuerzo, y lo intentáramos con todas nuestras fuerzas, quizás lograremos cumplir la ley de los hombres totalmente. Quizás. Pero la ley divina jamás. La ley divina es imposible. Por más que lo intentemos, por más que nos esforcemos, no lograremos cumplirla totalmente. Por eso es que Jesús le dijo a los judíos y también nos dice a nosotros, aquellos judíos se jactaban de ser muy escrupulosos, de cumplir la ley, de aplicarla, de saberla, pero en realidad ellos no la estaban cumpliendo completamente, no por lo menos. Nosotros también estamos bajo la misma sentencia, mi hermano. Nadie puede cumplir o quiere cumplir la ley de Dios completamente. Así que ese es el argumento. Sé que ha sido un poquito más teológico y menos práctico tal vez a la hora de explicarlo, pero era necesario hacerlo de esa manera para que los otros dos puntos nos queden ya más claros. Nadie puede cumplir la ley completamente. Pero preste atención cómo sigue el argumento de Jesús.
Verso 22 dice, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. Y ahora hace una pregunta Jesús. ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Así que el segundo elemento que encontramos en este pasaje es lo importante o la importancia de aplicar correctamente la ley de Dios. Es muy importante aplicar correctamente la ley de Dios. El Señor continúa su argumento y utiliza la misma casuística que usaban los judíos en ese tiempo, en el tiempo de Jesús. Y por casuística básicamente era un método, y esto significa que comparaban dos principios y el uno categóricamente rechazaba al otro o lo validaba. En este caso Jesús va a utilizar ese método validando dos principios, dos mandamientos de la ley de Dios, en el cual si afirman uno, tienen que afirmar el otro. Si niegan uno, tienen que negar el otro. A eso se le conoce como casuística. Entonces, y es lo que Jesús está argumentando aquí respecto a la circuncisión. Él trae ese mandamiento y dice quién fue el que lo estableció y cómo ellos la interpretan y la aplican, y la contrasta con el mandamiento de guardar el día de reposo. Dos mandamientos los está contrastando. Entonces, su argumento es el siguiente. Según los judíos, tanto la circuncisión como el día de reposo eran mandamientos de Dios. Aunque Jesús les hace la aclaración que la circuncisión no era de Moisés, sino pertenecía a los patriarcas, porque fue el pacto que Dios le dio a Abraham. Posteriormente, Moisés la incluye en la ley, pero no le fue dada a Moisés, le fue dada a los patriarcas. Y Jesús va a comparar ese principio de la circuncisión con el principio de guardar el día de reposo que Dios también lo estableció. En este caso, ambos se validan o ambos se desvirtúan. En cuanto a la circuncisión, los judíos la practicaban aún cuando fuera un día de reposo. Si a los niños había que circuncidarlos al octavo día de nacidos, cualquiera de nosotros puede sacar la cuenta, y muchos niños debieron haber sido circuncidados un sábado, el día de reposo más bien. No quiero utilizar la palabra sábado para no crear conflicto, sino el día de reposo. ¿Y en qué consistía la circuncisión? Era un ritual para amputar o cortar el prepucio de un varoncito y de esta manera hacerlo partícipe del pacto patriarcal, es decir, formaba parte del pueblo de Israel. Y ellos estaban de acuerdo que así se debía hacer y no consideraban una violación del día de reposo tener que hacer ese trabajo. Jesús entonces les dice, para ustedes eso no es trabajo, ¿cierto? La circuncisión entonces no representa un trabajo. Pero si yo sano a alguien, en el caso específico de este paralítico de Betesda, entonces ustedes me acusan a mí de quebrantar la ley. Ahí no hay coherencia, ahí no hay lógica. La pregunta implícita que Jesús está diciendo es, básicamente, ¿qué honra más a Dios? ¿Una circuncisión o una sanidad? ¿Con cuál de las dos estaría Dios más complacido? ¿Con que se corte algo o con que se traiga algo? La circuncisión quitaba, la sanidad añadía. Y hasta donde yo tengo entendido es mejor sumar que restar. Si los religiosos hubiesen sido coherentes, habrían aceptado que lo que Jesús había hecho era simplemente aplicar la ley con misericordia en toda su plenitud cuando sanó al paralítico. La aplicación que ellos hacían al discriminar un aspecto de ella y aplicar otro simplemente mostraba lo mal que entendían
la ley y aún lo peor que la aplicaban. Querían quitar la mancha de sus vestidos o de sus vidas lavando el espejo. La ley de Dios fue establecida con el propósito bien definido de servir como un medio a través del cual el hombre pudiera ver su pecado y las consecuencias que vendrían sobre su vida al quebrantar cualquiera de los mandamientos dados por Dios. Ese es el propósito fundamental de la ley, señalarnos que somos infractores de la ley. Ese propósito sigue vigente para nosotros hoy en día. Los judíos creyeron que la ley era el camino para la salvación, si la cumplían de manera celosa y rigurosa. Pero esta no fue, ni nunca ha sido, ni nunca será el propósito de la ley para el cual Dios la estableció. Dios no estableció la ley para salvación. Si la salvación, preste atención a este argumento, si la salvación dependiera del cumplimiento estricto o exacto de la ley por parte nuestra, entonces los méritos de la salvación, ¿para quién serían? Para nosotros, porque nosotros somos los que nos hemos esforzado para cumplirla. Pero por eso Jesús dice en el verso 19, nadie, ustedes no la cumplen. Ningún ser humano, por más que lo intente, podrá cumplir la totalidad de la ley de Dios. Ninguno de nosotros, no nos hagamos ilusiones. Y esas son malas y buenas noticias. Y yo no les voy a preguntar hoy cuál quieren escuchar primero. Simplemente les voy a dar las malas noticias primero. De acuerdo a la ley, entonces, todos los seres humanos que la quebrantamos, la ley de Dios, así sea el más pequeño de los mandamientos, y así usted o yo lo hayamos quebrantado solo una vez en la vida, solo una vez, solo de manera hipotética, digamos que usted y yo, en todos los años que tenemos de vida, el único mandamiento que hemos quebrantado fue haber dicho una mentira. De resto, estamos perfectos en todo. Aún así somos culpables de toda la ley. Porque quien quebranta el más pequeño de los mandamientos, los quebranta todos. La ley se cumple toda o se cae toda. Por eso nosotros los seres humanos estamos condenados irremediablemente, porque todos hemos quebrantado la ley en su totalidad. No una vez, no dos veces, no un mandamiento, ni dos mandamientos, todos y muchas veces, tantas que ni podemos sacar la cuenta. Todos hemos quebrantado la ley. Y Pablo argumenta ampliamente, especialmente en Gálatas, acerca de esto, de que nosotros hemos quebrantado la ley y que nadie es justificado por las obras de la ley. Si esto fuera posible, el mismo apóstol Pablo dice, en vano murió Cristo, en Gálatas 2, el verso 21. Si la justificación fuera por las obras de la ley, entonces Cristo murió en balde. Esas son las malas noticias. Todos estamos condenados. ¿Por qué? Porque todos hemos quebrantado la ley. Ahora vienen las buenas noticias. Como los hombres no podemos cumplir la ley completamente, Jesús se ofreció voluntariamente a hacerlo en nuestro favor. Jesús es el único hombre que ha cumplido toda la ley a la perfección, sin fallar uno de los más pequeños mandamientos de la ley de Dios, si es que podemos hablar de que hay algún mandamiento pequeño en la ley de Dios. Solo una expresión. Jesús los cumplió a cabalidad todos, por completo, a la perfección. Y entonces, aquí viene lo maravilloso de todo esto. Él, por gracia y por amor, ahora nos imputa esa justicia a nosotros, es decir, nos la acredita a nosotros, como si nosotros nunca hubiéramos pecado y hubiéramos cumplido toda la ley. Por eso es que obtenemos la salvación, por esa justicia imputada de Cristo para nosotros. Por esa razón es que es necesario que aceptemos a Cristo como Señor y Salvador, para que entonces el Padre nos acepte por medio del sacrificio de Cristo y tenga por completo
el cumplimiento absoluto y perfecto que Jesús hizo de la ley como si lo hubiéramos logrado nosotros. Nadie, ni siquiera los más celosos judíos, jamás cumplieron la ley completamente. Nosotros tampoco podemos hacerlo. Pero eso no significa que cada día como creyentes no procuremos vernos en esa ley como en un espejo y corregir o evitar transgredirla. Por eso era que empezaba con la ilustración del espejo. La ley es ese espejo, es la palabra de Dios, son los mandamientos y cada día debemos ir a ella para reflejarnos y tratar de cada vez corregir, limpiar, peinarnos, corregir la corbata, espiritualmente hablando. La ley de Dios es ese espejo y la sangre de Cristo es el agua y el jabón que nos lava y nos deja bien limpios, nos deja presentados delante de Dios, como dice su palabra, sin mancha ni arruga. Yo reviso antes de salir de mi casa que mi camisa esté bien planchada para que no traiga arrugas. Cuando nosotros de esta manera comprendemos el propósito de la ley, entonces surgirá una correcta aplicación de la ley. ¿Por qué? Porque primero me la aplico a mí. No podemos nosotros usar un doble estándar a la hora de aplicar a otros la ley y luego aplicárnosla a nosotros. Ese doble estándar constituye una injusticia y un pecado y es transgresión de la ley. Así que ahí quedamos con el segundo punto, mi hermano. El verso 24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Así que el tercer elemento que encontramos en este pasaje y que resalta todo es que no debemos juzgar por las apariencias, o sea, externamente. Para concluir todo el argumento que Jesús ha venido haciendo, le dice a los judíos, ok, si ustedes me van a juzgar, no lo pueden hacer superficialmente basado en las apariencias. La manera desbalanceada de interpretar la ley de Dios por parte de los judíos y luego proferir juicio estaba viciada debido a sus conceptos preconcebidos en cuanto a lo que estaba correcto y que estaba erróneo según su opinión y no con base en lo que Dios determinaba. Jesús los exhorta a que juzguen sus acciones de manera correcta a la luz de la ley de Dios y su revelación. Y sobre todo que hagan una correcta interpretación, aplicación de esos mandamientos. Ellos no podrían realmente juzgar ningún asunto si primero no se examinaban a ellos mismos y podían ver la injusticia que había en sus corazones. Señalan a Jesús con el dedo de estar quebrantando el día de reposo, pero no se señalan a ellos que estaban planeando matarlo. En nuestros sistemas legales de hoy, eso es un delito grave, planear la muerte de alguien. En muchos países es muerte, un crimen de un asesinato o un homicidio de primer grado, porque la planeó. Ellos estaban cometiendo un delito gravísimo. Pero les parecía que el delito de Jesús de haber sanado a alguien era mucho más grave. ¿Ves lo que quiero decir? Para ellos estaba muy bien planear matar a Jesús. Pero no estaba bien que Jesús le devolviera la salud a un pobre paralítico. Eso es una incongruencia. El pecado y la injusticia que había en sus corazones. Y Jesús, como un perfecto espejo, les mostró su terrible y horrenda mancha. Pero ellos ignoraron la advertencia y prefirieron seguir con sus planes de matar a Jesús, es decir, querían romper el espejo para que no le siguiera mostrando su mancha. Con eso no se resuelve. Si yo tengo la boca untada de salsa y el espejo me lo refleja, y como no me gusta lo que el espejo refleja, lo rompo. ¿Con eso resuelvo la mancha que tengo en la boca, en la camisa, en la corbata? No. Eso precisamente era lo que ellos estaban queriendo hacer. Ese doble estándar es la característica de un corazón no regenerado,
que es capaz de justificar su necio comportamiento, que mientras tanto condena a otros por cosas aún más pequeñas. Si lo pusiéramos en una balanza, solo para el argumento, mi hermano, ¿qué es más grave? ¿Planear matar a alguien o que Jesús hubiera sanado a alguien? ¿Qué era más grave? Si ambas fueran, solo suponiendo que ambas fueran un quebrantamiento de la ley de Dios. Sabemos que matar era un quebrantamiento de la ley de Dios. Sanar a alguien no lo era. Pero solo por el argumento. ¿Cuál sería más grave? Si hacemos un análisis profundo de nuestro corazón, nos damos cuenta de que nosotros también somos culpables muchas veces de esta misma conducta en mayor o menor escala. No quiero decir con eso que estamos planeando matar a alguien físicamente, pero a veces con lo que decimos estamos planeando matarlo moralmente. Ojo a eso. Al final del día somos culpables. Para señalar, para juzgar y condenar a otros, somos rápidos, implacables muchas veces. Ese hermano, esa hermana, ese fulano, esa fulana. Pero cuando se trata de nosotros o de alguien a quien amamos, entonces lo pasamos por alto o lo disculpamos rápidamente sin siquiera sonrojarnos. No, sino, mi hijo, no, si ese es un ángel de Dios, no hizo nada. El suyo, no le digo porque ni para qué. En mi país decimos que la ley es para los de ruana, es un dicho, un proverbio popular. Y básicamente significa que la ley en nuestro país se le aplica más fácilmente, con toda severidad, a los pobres, a los desvalidos, a los que no tienen con qué comprarle la conciencia a un abogado o a un juez o algo así por el estilo. En cierta forma, era la manera como aquellos líderes religiosos actuaban. La ley aplicaba con toda severidad para otros, para el pueblo, en este caso para Jesús, pero para ellos parecía no tener ningún valor ni aplicación. Ellos estaban planeando matar a Jesús. Así que en este caso me gustaría, mi hermano, que por un momento nos hagamos algunas preguntas hipotéticas acerca de este asunto. Y digo preguntas hipotéticas porque no están en la Escritura, pero que nos pueden servir para traer algo de luz a nuestra vida. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cómo hubieran reaccionado algunos de estos líderes judíos si aquel paralítico hubiese sido hijo de alguno de ellos? Pero como era un pobre, reaccionaron de una manera. Si hubiera sido el hijo de alguno de ellos, ¿cómo lo hubieran hecho? Otra pregunta es, ¿se detuvieron ellos a pensar en el bienestar que aquel paralítico que había estado por más de 20 años postrado allí, ahora disfrutaba? ¿Sabe qué? Aquel hombre llevaba 20 años allí postrado y vino este maestro y lo sanó. ¡Qué bien! No. Se molestaron siquiera en imaginar lo contento y agradecido que estaría aquel hombre con Dios. Aquel hombre debía estar. ¿Sabe qué? Por lo menos ese hombre está agradecido con Dios. No, tampoco se les debió ocurrir. ¿Se atrevieron por algún momento aquellos hombres a pensar que aquel milagro era la voluntad de Dios y que además lo glorificaba? Tampoco. Yo creo sinceramente que nada de estas preguntas hipotéticas se les pasaron por la cabeza. De lo contrario, no hubieran planeado por tanto tiempo, casi un año, matar a Jesús. Esa es la hipocresía que Jesús les estaba señalando. Y esa es la hipocresía que Jesús nos señala a nosotros. Ese es el espejo donde quiere que nos veamos. Siempre me ha gustado mucho el dicho de William Barclay con respecto a cuál ha de ser nuestra actitud a la hora de juzgar a otros. Y él dice, si vamos a tirar piedras al tejado ajeno, es bueno recordar que el nuestro es de cristal. Jesús no prohíbe que se juzgue a otros. Lo que advierte es a no cometer el error mortal de juzgar de manera superficial y con base
a las apariencias únicamente. Nosotros no podemos olvidar que delante de Dios debíamos ocupar el banquillo de los acusados. Pero Cristo por amor decidió ocupar nuestro lugar. Él se sentó en el banquillo de los acusados. Y el Padre fue movido a misericordia y en lugar de castigarnos y desatar su ira sobre nosotros, la descargó sobre su Hijo. A nosotros nos perdonó, nos pasó por alto. Eso es misericordia. No nos aplicó la ley, nos aplicó misericordia. Nosotros como creyentes debemos asegurarnos antes de proferir un juicio y sustentarlo con las Escrituras, estar completamente seguros de que estamos interpretando correctamente la ley de Dios, para evitar hacerlo de manera superficial y desequilibrada, porque esto lo único que acarreará o ocasionará será nuestra propia desgracia. ¿Por qué se lo estoy diciendo? Recuerde que Jesús nos advirtió que con la medida con que medimos, con esa seremos medidos. Todos los seres humanos merecemos la justa ira de Dios. Pero Él en su infinito amor, gracia, bondad y misericordia, nos concedió el perdón. Él, Dios, el Padre, tiene el derecho de aplicarnos la ley en toda su extensión y severidad, porque todos la hemos quebrantado. Pero en lugar de eso, ¿qué hizo el Padre? Lo que es asombroso y cada día me asombra y me maravilla más, es que tomó la dolorosa decisión de descargar toda su ira en Jesús y no en nosotros. Los judíos se consideraban muy estudiosos y escrupulosos a la hora de interpretar la ley de Dios. Pero Jesús les mostró con un sencillo ejemplo entre la circuncisión y hacer una sanidad el día de reposo, lo equivocados que estaban, y a la misma vez les reveló la injusticia que había en sus vidas. Ellos eran los responsables de enseñar la ley al pueblo. Mire esto, eran ellos los que la pervertían. Nosotros debemos evitar a toda costa juzgar de manera superficial y mucho menos con base a las apariencias únicamente. Si decidimos ser espejos, debemos estar seguros de serlo para nosotros primero. Y después de que todo en nuestra vida esté corregido, que ya no tengamos más manchas de espagueti, ni manchas de huevo en la corbata, ni de chocolate, ni de café en ninguna parte, espiritualmente hablando, entonces ahí podremos servirle de espejo a otros para que puedan corregirse. Si nosotros partimos del reconocimiento y la convicción que ningún ser humano puede cumplir completamente la ley de Dios, entonces pronto nos daremos cuenta por qué necesitamos un Salvador como Cristo. Este reconocimiento solo es posible cuando el Espíritu Santo de Dios nos convence de que somos pecadores y que solo Cristo nos puede librar de la justa ira de Dios. Porque Él, repito, reitero, Él es el único ser humano que jamás haya existido sobre la faz de este planeta que cumplió la ley de Dios perfectamente. Jesús es nuestro perfecto espejo. La correcta aplicación de la ley nos permitirá principalmente examinar nuestra vida. Así como antes de salir a la calle nos examinamos en el espejo físicamente, antes de salir a la calle debemos examinarnos en la palabra de Dios. Porque a los primeros que debemos aplicarla es a nosotros, a nuestra vida, a nuestro corazón, antes de que siquiera podamos aplicársela a otros. Rápidamente digo esta ilustración. Imaginémonos que nosotros nos damos cuenta de la mancha de chocolate o de lo que quiera que llevemos en la corbata. El espejo no lo dice, pero la dejamos así porque a nosotros no nos importa. Llegamos a la oficina y lo primero que hacemos es señalarle a otro que tiene una mancha de chocolate en su corbata o en su camisa. ¿Qué autoridad moral tenemos para eso? Primero apliquémoslo a nosotros, y así es la palabra de Dios. Como resultado de este actuar, nuestra vida tendrá mayores posibilidades de alinearse cada día más a la voluntad de Dios, a su palabra y descansar en Cristo.
como resultado de aplicar la ley a nuestra vida, evitaremos juzgar de manera superficial, sin tener los argumentos adecuados para con los demás. Así que antes de intentar sacar la paja del ojo de nuestro hermano o de nuestro prójimo, hay que sacarnos la viga que llevamos en el nuestro. La ley será precisamente ese espejo en el que podremos cada día revisar cuál es nuestro aspecto espiritual antes de poder fijarnos en el de nuestro prójimo. Ser espejos para nosotros primero. Ahí donde está mi hermano, lo quiero invitar a que incline su rostro y oremos por un momento. Amado Dios, te damos muchas gracias por ese espejo precioso que es tu palabra. Gracias porque en ella, cuando somos honestos, podemos ver todas nuestras imperfecciones, que en realidad son muchas. Gracias, Jesús, porque tú viniste a mostrarnos la manera en que debemos examinar primeramente nuestras vidas antes de poder juzgar a otros. Gracias, Espíritu Santo, por hacernos ver en el espejo de tu palabra todo lo que hay mal en nuestra vida primero. Te pedimos que nos ayudes a ser honestos, sinceros, claros a la hora de interpretar tu palabra, y que sobre todo la apliquemos primero a nuestra vida antes de tratar de aplicársela a otros. Gracias, Jesús, por tanto amor. Gracias por ocupar el lugar que nos correspondía a nosotros, y gracias sobre todo por venir y cumplir la ley por nosotros. En tu nombre, Jesús, damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que tengan una feliz semana y que la gracia de Dios siempre, siempre los acompañe.